Buenos días, muchachos. Inicien su cámara, por favor. Buenos días. Buenos días. Maestro, que acepten. Sí, estoy aceptando a los que me están apareciendo. Me están apareciendo algunos y los estoy aceptando, ¿sí? Les mandaron las clases grabadas y que ya están en la página de YouTube. Se los mandaron. No, profe, no. Bueno, les comento, las clases ya están, creo que de la número 1 a la número 6, creo. Bueno, ya ven que tuvimos dos. La primera semana tuvimos 3 clases. Una fue en la plataforma, entonces son 3. La segunda tuvimos 3 clases también. Y una en la plataforma, entonces creo que son 6 clases que deben estar en la plataforma de YouTube. ¿Sí? De todos modos, sí creo que pueden encontrar la plataforma de la escuela en YouTube. Y ahí están. Dice modelación matemática. ¿Sí? Creo que dice el grupo, dice modelación matemática, en este caso sería tercero D. Si son de la primera semana, diría primera semana. Después aparecería el día, por ejemplo, si fue lunes, primera semana lunes, y la fecha, ¿sí? Para que no los puedan ubicar. Eso sí hay un poco de diferencia, lo comento porque lo van a ver. Lo que es diferente es que, por ejemplo, a veces estoy hablando, comentando algún punto, pero se ve
en este caso en la pantalla, ustedes, ¿sí? No se ve la diapositiva, ya que si pongo la diapositiva yo no las aprecio a ustedes, pero ustedes sí ven la diapositiva en este momento, pero cuando se graba, al grabarse y yo no tengo la diapositiva a la vista de la pantalla, entonces no se aprecia, ¿sí? Todos hicieron su quiz a la número 2. Hay uno que me llama mucho la atención, que tuvo 5 puntos de 100. ¿Sí? Tuvo 5 puntos de 100. Únicamente es una persona, ¿sí? Solo una persona tuvo 5 puntos de 100. Les voy a proyectar en este caso. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar el día de hoy, del ADA. Vamos a aclarar si existieron dudas, porque la mayoría tuvo 80. Muy poco 100. Voy a proyectarles. Compartir, a ver. Creo que ya lo pueden observar en este momento. ¿Lo pueden observar? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hablar sobre eso el día de hoy. Y para poder aclarar dudas si existen y poder pasar a otro tema, ¿sí? Ya que otro tema sería, en este caso, hablaríamos de funciones, ¿sí? Ya no hablaríamos de series geométricas y series aritméticas. Cabe mencionar que el ADA 2, el quiz, fue enfocado a series geométricas. Vamos a observarlo. Aquí dice, por ejemplo, pueden observar ADA tercero de ADA 2. Dice 47 respuestas. Hay una estadística y dice que sí hubieron personas que tuvieron 100 puntos, pero hubiera una variación. Por ejemplo, aquí dice 85 puntos, 13 participantes. Y aquí hay un 95, un participante. 100 puntos, 12 participantes. Pero hubo una persona, no 5 puntos. Sí, aquí está. Había uno que tuvo 0 puntos. Había una persona que tuvo 5 puntos. Y una persona que tuvo 50 puntos. Creo que ya saben su resultado, ¿verdad? En este caso, cuando hacían el quiz, después les salían las respuestas. Aquí pueden observar, ¿sí? Para que vean cómo se observa. Dice, por ejemplo, el correo, ¿sí? El correo, lo que están viendo es la puntuación de 100 y la fecha y la hora, ¿sí? Por ejemplo, pueden observar que fueron el 11 de septiembre, 6:35, 6:44, ¿sí? Ya que, bueno, en este caso la hora no tiene mucho sentido, ya que, por ejemplo, no me comenta que no podían acceder, ¿sí? Eso sí, me imagino que la hora es por eso, no podían acceder en la mañana. ¿Qué pasó? ¿Hay una pregunta? Sí, si no respondió el quiz. Pues no tienes el ADA. ¿Puedo responderlo? ¿O ya no tengo nada? Sí, respóndelo. Respóndelo. De todos modos, voy a ver la fecha cuando se envió. Respóndelo, ya que si no, no tendrías el ADA. Pero en este caso, la calificación no sería la misma, ¿sí? Pero es mejor tener un poco de puntos a no tener. Sí, por favor. Ya que en este caso, bueno, lo que pasa... Sí, escucho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Brian? Es que ayer que presenté, maestro, ¿sí? Vi que había una que, o sea, no sé qué era del agua. Entonces, por ejemplo, creo que en esa parte le puse era fusión, cristalización y uno que estaba bajito. Yo lo puse y me lo marcó como mala, profe. Y luego me decían, no hay respuestas correctas para este. Estamos en matemáticas. Estamos en matemáticas, Brian. Eso es introducción. O sea, pero... Sí, ya te vimos. Ok, entiendo tu duda. Mira, no te preocupes. No importa. Vamos a revisarlo. En este caso, cuando toque la sesión de... Vamos a aclarar esa duda que tengas cuando en la sesión, ¿sí? Pero no te preocupes, queda pendiente. Porque igual les voy a mostrar el quiz y lo vamos a revisar. Eso que tú dices lo vamos a revisar, ¿sí? Vamos a ver por qué es lo que pasó ahí, ¿sí?
Si puede ser un error mío, ¿por qué no? ¿Sí? Puede ser un error mío, yo me habré confundido en las respuestas, ya que el quiz, bueno, yo lo hago realmente, entonces trato de ver que quede todo bien antes de publicarlo. Pero ¿por qué no? Puede existir algún error. ¿Sí? Pero mientras vamos a analizar, en este caso, el de matemáticas. Y pues por la hora fue por un problema de acceso, pero en este caso era una configuración que no había notado, pero la cambié y ya pudieron acceder. Aquí se ven, pueden observar las diferentes puntuaciones. Creo que cada quien ya conoce su puntuación porque lo podían observar al final. Pero vamos a ir pregunta por pregunta. ¿Por qué? Porque si existe alguna duda, la vamos a aclarar. Por ejemplo, creo que lo pueden observar, dice el número 1. Ese es el es el número 1, es el ejercicio número 1, ¿sí? Dice, es una serie que está compuesta por 2, 4, 8, 16. Y solo era buscar la R, ¿sí? En este caso, ¿cómo podemos saber la R de este ejercicio? ¿Qué es lo que hicieron, muchachos? Pueden observar que la respuesta es 2, ¿no? Ahí está en la diapositiva, bueno, en la proyección del quiz. Pero la respuesta, bueno, claramente observan que es 2. ¿Pero por qué 2? Porque 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2, 16, ¿sí? ¿Y cómo lo pueden saber? Pues toman el número 4 y lo dividen entre 2, ¿sí? O toman el número 8 y lo dividen entre 4. O toman el número 16 y lo dividen entre 8, ¿sí? Por ejemplo, 16 entre 8, 2. 4 entre 2, 2. 8 entre 4, 2. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a la pregunta número 2. En este ejercicio es el número 2 y menciona. Es el ejercicio número 2. 2, 5, 12.5, 31 y así se va sucesivamente, ¿sí? Pero ¿qué harían ustedes para saber la respuesta para saber la razón de esta asociación geométrica? Pues de nuevo en este caso podrían dividir 5 entre 2, 2.5, 12.5 entre 5, 2.5, ¿sí? ¿Qué harían entonces? Toman un valor, ¿sí? Por ejemplo, el 5 y lo dividen en el anterior, que sería 2. Y la respuesta que les dé es la razón por la cual se habrá multiplicado el 2. Por ejemplo, 2 por 2.5, 5. 5 por 2.5, 12.5. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda en esta? ¿No? Bueno, lo comento porque, por ejemplo, si podemos observar, por ejemplo, de las personas que respondieron, dice aquí, 45 personas pusieron 2.5. Muy bien, ahí 45 personas no tuvieron error. Pero una persona puso 2.8 y una persona puso 2. ¿Sí? Entonces por eso pregunto si hay dudas. Vamos a pasar a la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, es 27,13.716, 6.967.728, y así sucesivamente. ¿Qué hicieron? Pues simplemente dividen 13.716 entre 27, ¿sí? Y les da 508. Y observo que hay 44 respuestas. No está difícil, ¿verdad? Creo que no se equivocaron la mayoría, ¿sí? Pero si tienen dudas, pueden preguntar. Vamos a continuar. Pregunta número 4. La pregunta número 4, lo mismo teníamos que realizar, ¿sí? En este caso es el 25, menos 375, 5.625, menos 84.375. Sí, pueden observar que está intercalado un signo negativo, pero también si ustedes agarran menos 375 y lo dividen entre 25, les va a dar menos 15, ¿sí? Y aquí puedo observar
42 respuestas positivas del quiz. Y aquí podemos observar quiénes serían en este caso, las personas que lo respondieron bien. ¿Sí? Entonces creo que en esta igual tampoco existe duda, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice, el número 5. ¿Cuál es el cuarto término de la sucesión geométrica? A es igual a 3, R es igual a 5. ¿Qué tenían que hacer en ese? En ese tenían que agarrar la fórmula que les dejé al inicio, ¿verdad? A es igual a subíndice n es igual a por r elevado a la n menos 1. ¿Sí? Esa era la fórmula que tenían que manejar y se los puse en el quiz. Únicamente tenían que hacer una sustitución de a, ¿sí?, por el valor de 3 y la r que tiene un valor de 5. Y aquí puedo observar que la respuesta al final me va a dar 325. Y veo 39 respuestas, veo que no hay mucha duda en este problema. ¿Sí? Aquí mencionan, ¿cuál es el quinto término de la serie geométrica? A es igual a 6, R es igual a 3. Veo 37 respuestas positivas. Simplemente también de igual forma era agarrar la fórmula, ¿sí?, la de A subíndice n, y aquí pueden observar la fórmula. Les puse una imagen. Aquí pueden observar la fórmula. Era A subíndice n es igual a por r elevado a la n menos 1. ¿Sí? Pueden observar que la n de color verde es el término que nos dicen que busquemos. Si nos dicen, ¿cuál es el cuarto término? El cuarto término es este. Y donde está la n de color verde ponen un 4. ¿Sí? Tanto en la parte donde dice A subíndice n, y en la parte donde se está elevando la n menos 1. Esa n pues va a ser 4. Si dicen, quiero saber el quinto término, va a ser 5. ¿Sí? Obviamente a ese 5 le van a restar 1 y les va a dar 4. Si fuera el décimo término, que haría un 10, a ese 10 le van a restar 1 y les va a dar 9. ¿Sí? Y ese 9 va a elevar a la r que está aquí, ¿sí?, a la novena potencia. Vamos a continuar. Bueno, y la respuesta para, en este caso, el inciso 6, pues sería 486. ¿Sí? Veo que hay 37 respuestas y veo que no hay mucha duda. Solo faltan 2. La número 7, de igual forma, era lo mismo. Teníamos que calcular un número exacto de toda la sucesión que puede existir. Y solo nos decían que necesitamos el sexto término. A es igual a 13 y R es igual a 13. ¿Sí? Si tenemos la fórmula, pues sería 13 por 13 elevado a la 6 menos 1. Ahí me va a dar 5 y voy a obtener 13 por 13 elevado a la quinta potencia. El 13 lo voy a elevar a la quinta potencia y lo que obtenga lo voy a multiplicar por 13. Y me va a dar este valor, ¿sí? Ese es el valor, que serían 4.826.809. Es el valor que puedo encontrar como sexto término de mi sucesión geométrica, ¿sí? Y en este caso veo 45 respuestas, muy bien, casi, de hecho creo que todos. Y vamos a ver el último, que creo que es el que tuvo menos respuestas positivas. En este caso hubieron más respuestas negativas porque fueron 23 de todos ustedes. Y menciona, ¿cuál es el sexto término de la sucesión geométrica? A es igual a 12, R es igual a menos 7. A ver, permítame. Déjeme revisar creo que es un error. Dice, ¿cuál es el sexto término? Ok. Sí, no, está perfecto, está bien. A ver, dice, ¿cuál es el sexto término de la sucesión geométrica? Pues en este caso, la fórmula era sustituir A por R elevado a la n menos 1. ¿A cuánto es? 12.
entonces sería 12, ¿sí? Por R, que sería menos 7, lo vamos a elevar a la sexta potencia. Pero a esa sexta potencia le vamos a restar 1 y va a quedar 5. Entonces sería menos 7 elevado a la quinta potencia. Voy a hacerlo en la calculadora para confirmar que esté bien. Menos 7 elevado a la quinta potencia. Y voy a obtener menos 16.807. ¿Sí? Menos 16.807. Ese valor lo voy a multiplicar por 12. Me va a dar menos 201.684. Y es lo que está aquí. Fueron 23 respuestas. En este caso un mayor número de personas se confundió. Pero en este caso no sé si fue porque el signo negativo del 7, ¿sí? No sé si fue este signo negativo del 7 que les dio algún problema. Aunque este 7 es R, ¿sí? Ese 7 lo tenían que elevar a la quinta potencia porque como es el sexto término le vamos a restar un 1 y me va a dar 5. Entonces este menos 7 lo van a elevar a la quinta potencia y lo que obtengan lo van a multiplicar por 12. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, muchachos? Eso fue el hada número 2. Creo que cada quien ya sabe su resultado. ¿Sí? Es una forma más rápida de calcular. Bueno, para que puedan saber su calificación inmediatamente. ¿Sí? De lo que ustedes obtengan, pueden saber su calificación. Bueno, voy a detener esta presentación. Y voy a presentarles en este caso la diapositiva. Permítanme, estoy buscando. Aquí está. Un momento. Creo que ya pueden observar ustedes la diapositiva. ¿Sí? Por ejemplo, en este es lo que acabamos de mencionar, las sucesiones geométricas. Y en esta parte solo quería mencionar para poder recordar lo del ejercicio que estuvimos hablando, lo del quiz. Bueno, ahorita vamos a pasar a otro tema, muchachos, que es el tema de funciones. ¿Qué es una función? Pues una función en sí es una regla en la cual un número se relaciona con otro número, ¿sí? Pero en este caso, ese número que se está relacionando con otro es de una sucesión o una serie de números, ¿sí? Pero vamos a observar qué dice. Dice, funciones a nuestro alrededor. En casi todos los fenómenos físicos observamos que una cantidad depende de otra, ¿sí? Una cantidad depende de otra. ¿A qué se refiere? Dice, ejemplo, la estatura de una persona depende de su edad. La temperatura depende de la fecha. ¿A qué se refiere con la estatura de una persona depende de su edad? En este caso, si observan esta gráfica, pueden observar que en la parte de abajo dice edad, hay 5, 10, 15, 20, 25. Y en la parte al lado, a la izquierda, dice estatura, lo dan en pies. Pero pueden observar que el que tiene un 5 aquí como edad, o sea, 5 años, tiene una altura de 4 pies de altura. La persona que tiene 10 años de edad tiene una altura de 4,5, 4,5 pies de altura. La persona que tiene 15 años, ¿sí?, tiene una altura de 5 pies.
Entonces a eso se refiere con una cantidad depende de otra. Y lo que nos dan como ejemplo dice, la estatura de una persona depende de su edad. ¿Sí? Entonces, si una persona va a tener 5 años, tendría una estatura más pequeña que una persona que tiene 10 años. ¿Sí? Entonces es una función. Cuando la edad depende de, la estatura depende de la edad. Y la parte de abajo menciona, la temperatura depende de la fecha. En este caso se refiere a la temperatura del clima, depende de la fecha, pues puede ser de las estaciones del año, ¿sí? Y podemos decir en pocas palabras que la estatura está en función a la edad, o la estatura depende de la edad. La estatura está en función de la edad. La temperatura es función de la fecha, ¿sí? El área de un círculo es una función de su radio. Un número de bacterias en un cultivo es función del tiempo. ¿A qué se refiere como el número de bacterias en un cultivo? Bueno, si nosotros tenemos un cultivo, ¿sí? O sea, agarramos un matraz, ¿sí? Y en este caso le ponemos los nutrientes adecuados para un cultivo de bacterias y ponemos unas bacterias. ¿Qué van a hacer las bacterias? Las bacterias van a comer el cultivo, o sea, van a comer lo que ustedes le pongan y estas van a poder vivir y se van a ir reproduciendo poco a poco. Mientras va transcurriendo el tiempo, estas se van a ir reproduciendo y van incrementando en este caso, la cantidad de células de bacterias, que van a haber en este caso en el matraz. ¿Sí? Y no va a ser lo mismo tener, ¿qué será? La misma cantidad de bacterias en un día a la misma cantidad de bacterias que estuviéramos observando en 3 días. ¿Sí? Entonces, por eso dice, el número de bacterias en un cultivo es función del tiempo. Entonces, depende del tiempo para poder observar un número de cantidad de bacterias. Por ejemplo, el primer día puedo observar, no sé, 10.000 bacterias. ¿Sí? El segundo día puedo observar 2.000 bacterias. El tercer día puedo observar 3.000 bacterias. Entonces dice que el número de bacterias está en función ¿de quién? Del tiempo. Pero vamos a definir qué es una función, ¿sí? ¿Qué es una función? Dice, una función, que vamos a llamar f, es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado fx de un conjunto B. O sea, ¿qué están diciendo en esta parte? Están diciendo que es una regla, ¿sí? Pero en esa regla, aquí pueden observar que seleccioné con un recuadro, ¿sí? En donde está el dibujo de color morado, donde dice X. Dice, es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto A. ¿Sí? Asigna cada elemento X de un conjunto A. ¿Qué conjunto A? Del que está de color morado. ¿Sí? Exactamente a un elemento llamado fx. Pueden observar que esa x se va a señalar o se va a seleccionar con fx. Pero observen, se está seleccionando de otro lado en un círculo de color azul. Eso quiere decir que los números que están de color azul son otro conjunto de números. Entonces, podemos decir que en una función hay dos conjuntos de números, el conjunto A y el conjunto B. Y la regla es que vas a agarrar un número del conjunto A y a este número le va a pertenecer, ¿sí?, un número del conjunto B. A X le pertenece f de X. A A le pertenece f de A. Y y así sucesivamente. Por eso dice que una función en sí es que a un elemento X le va a corresponder un número f de X de otro conjunto. Eso sería una función, ¿sí? Una función.
Vamos a ver un poco más. Permítame. A ver. Permítame, voy a poner la presentación en... Permítame. Trabó la presentación. Aquí está. Okay. ¿Y qué vamos a ver en este tipo de temas? O sea, es cuando realmente vemos x es igual a 2. ¿Sí? Nos dicen x de un conjunto de números es igual a un valor. Por ejemplo, 2. ¿Cuánto equivale en esta función? No sé, la función puede ser 5x menos 4. ¿Entienden? ¿Pero qué es una función? En sí, una función es algo que describe un fenómeno. Puede ser una caída libre de un objeto, ¿sí? Entonces, en sí sería cuando x equivale a algo, ¿sí? Obtenemos como si fuera un resultado, que sería f de x. ¿Sí? Creo que ya pueden observar de nuevo la diapositiva y, por ejemplo, dice, en esta sección, dice, el conjunto A recibe el nombre de dominio. Todos los números que puede tomar A o que pueden existir en A, o los de color morado que son A, ¿sí? Les vamos a llamar dominio. Y todos los números que existen en B, que sería f de x, f de A, ¿sí? Los resultados que voy obteniendo cuando en A equivale a un valor, los voy a llamar rango, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte dice, el rango de f o rango de función es el conjunto de todos los valores posibles de f, ¿sí? Pero aquí dice, el símbolo que representa un número arbitrario del dominio se llama variable independiente. Dice, el símbolo que representa un número arbitrario. En este caso, por ejemplo, puedo ponerle aquí en paréntesis que se está refiriendo a x. ¿Sí? Y dice, el símbolo que representa un número arbitrario, o sea, x. ¿Por qué es un símbolo de un número arbitrario? Porque x es una incógnita y puede ser cualquier valor. Entonces dice, el símbolo que representa un número arbitrario es x. ¿Sí? Del dominio se llama variable independiente. Variable independiente. Y el que está en la parte de aquí abajo dice, el símbolo que representa un número del rango de la función se llama variable dependiente. ¿Sí? O sea, el valor que nunca va a cambiar es la variable independiente. Yo puedo decir, la variable independiente x es 5. Puede ser 10, puede ser 15, lo puedo afirmar. Pero lo que no podemos conocer o lo que debemos conocer es cuánto equivale la función cuando x equivale a 5. ¿Sí? Ya que una función puede ser una fórmula, ¿sí? Pero como cuando x vale 5, se coloca el valor de 5 y se observa el resultado que obtengo en la fórmula. ¿Sí? Y este resultado que voy a obtener se llama variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de x. Como en esta parte dice, por tanto, si escribimos f de x es igual a y, entonces x es la variable independiente y y es la variable dependiente. ¿Sí? Observen, f de x, en este lugar puedo poner que x vale 5 y cuando x vale 5, pues y va a tener un nuevo valor. Pero ahí puedo decir que x es la variable independiente, ¿sí? Y y es la variable dependiente. ¿Depende de quién? De x. Depende de cuánto valga x y
y de así vamos a obtener el valor de y. En esta parte dice, en otra forma de verlo, dice, la variable independiente x, o también llamado dominio, ¿sí? La variable independiente x, o también llamado dominio, dice, entran x o entrada a la función que está de color azul, ¿sí? Entonces x es independiente, vamos a poner el valor en la función y vamos a obtener una fx de salida, ¿sí? El resultado. Y a este valor le llamamos rango, ¿sí? O variable independiente y. Y sería algo así. Por ejemplo, tenemos esto. Para que lo tengan en otras palabras, vamos a realizar una función. Una función es igual a, no sé, 2x menos 4x menos 5. Más 5. Más 5. Así sería. Esto es una función, ¿sí? Pero observen, no sé cuánto equivale. No sé cuánto de resultado voy a obtener en esta función. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita que sería x se repite 2 veces, ¿sí? ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo conocer el valor de x, ¿sí? X es igual a... ¿Cuánto quieren que valga x, muchachos? Puede valer 10, 15, 20, 5, menos 4, menos 1. No sé, voy a poner que tiene un valor de 6. 80. ¿Por qué no? Vamos a poner 80, ¿sí? Vamos a poner 80. Era broma, ¿no? Ya puse 80, ¿sí? Para que veamos el ejemplo. 80, puede ser 80. Aquí está. Entonces, muchachos, observen, x es la variable independiente. ¿Por qué? Porque es como su compañera lo dijo. Yo quiero ver cuánto equivale y, o la variable dependiente, cuando x equivale 80, ¿sí? Entonces, esta es la función, ¿sí? La función se dice, está en función de x. ¿Por qué? Porque sería algo así. F, lo ponemos en paréntesis. X, ¿sí? Cuando la función está en función de x, es igual a 2x menos 4x más 5. Voy a volver a escribir este valor y voy a poner el valor de 80. Entonces, es lo mismo que decir esto, ¿sí? F 80 es igual a 2x menos 4x más 5. Esta x, pues en pocas palabras, voy a poner su valor y sería 80, ¿sí? Y también en esta parte donde está x, voy a poner otro valor que sería 80. ¿Sí? Siempre se van a multiplicar, ¿no? Sí, en este caso solo sustituí el valor de x. Donde hay una x vas a poner 80. Donde hay una x vas a poner 80. ¿Sí? Vamos a resolverlo. ¿Sí? Paso a paso. En este caso sería 2 por 80. ¿Cuánto me va a dar? 160, ¿verdad? 160. Menos 4 por 80. Voy a multiplicar 4 por 320. Muy bien, 320. ¿Pero qué? 320 negativo, ¿verdad? Porque el menos 4 es negativo. Sí. 320. Y así quedaría, muchachos. Vamos a realizar esta operación. ¿Por qué digo operación? Porque, por ejemplo, 160 es positivo menos 320. Entonces serían 320 menos 160. ¿Sí? Me va a dar igual 160 más 5. Pero en este caso sería negativo. ¿Por qué negativo? Porque el mayor es este 320. Lo voy a seleccionar de color azul. Y observen, es negativo. Entonces, en pocas palabras, es una resta de 320
menos 160. Entonces sería 160, me da como resultado 160 también, pero negativo. ¿Por qué? Porque el mayor o el número, en este caso mayor, es negativo. Y observen, más 5, igual todavía continúa la resta. A 160 le voy a restar menos 5, perdón, más 5. ¿Por qué? Porque es menos 160 más 5 se resta. Entonces en este caso me va a dar 155 y sería algo así. Control B. Y sería 155. Esto sería la respuesta. Me revolví ahí. Permíteme. Solo voy a cambiar de color y regreso. A ver, voy a ponerle este color. Ujú. ¿En dónde hubo la confusión? Dime, coméntame. ¿En qué parte? ¿En A ver, sé que lo multipliqué. Sí. O sea, 160 menos 320 da 160, pero no sería... Ah, no, está bien negativo. ¿Sí? Negativo. Ya, nada, estoy burra, Ok, perdón. no, bueno, no pasa nada. Entonces, da 160 negativo. Entonces, hago una resta. ¿Sí? A 160 le quito 5 y me va a dar menos, conservando el signo del número mayor, menos 155. Observen esto, muchachos. Este pedacito que está aquí es esto que les comenté al inicio. Lo voy a pegar acá. Observen. Dice, por tanto, si escribimos f de x es igual a y, es lo mismo que escribir f de 80 es igual a menos 155. ¿Lo observan? Entonces, este recuadro ahora dice x es la variable independiente, porque yo digo el valor, como tu compañero dijo, quiero que valga 80, que valga 80. Entonces, x es la independiente. La dependiente, que es y, depende de cuánto equivale x, porque si x equivale a 80, y equivale a menos 155. Por eso se dice que es la variable dependiente. Vamos a ponerlo de color verde, ¿sí? La variable dependiente, y en este caso, esta sería la independiente. Vamos a ponerlo de un color azul y vamos a poner el 80 de un color azul. Sería algo así. La independiente es el 80 y la dependiente es menos 155. ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, creo. Sí. O sea que y es menos 155 y x es 80. Así es. Siempre vamos a tener x. Siempre pueden tener x, aunque también les pueden dar y, pero observen, es una igualdad, ¿sí? Cuando tenemos una igualdad podemos mover valores de hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Y obviamente respetando, por ejemplo, cuando cambia de un lugar a otro de la igualdad, si está multiplicando pasa dividiendo, si está dividiendo pasa multiplicando, si está de un signo negativo, o sea, si está, restando de un lado, pasa del otro lado sumando. Si de un lado está sumando, pasa del otro lado restando, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas reglas cuando hablamos de alguna función, una igualdad, ¿sí? Pero en este caso, como su compañera mencionó, cuando equivale x80 es igual a menos 155, y sí, siempre vamos a tener x. ¿Por qué? Porque x es el valor de que vamos a designar en una función, ¿sí? Entonces vamos a decir, cuando x es igual a 80, el valor de y es igual a menos 155. Y así sucesivamente. Es como que yo les marco un ejercicio. Les voy a decir, la caída libre de un objeto está dado por esta fórmula. No sé, la que vimos al inicio. La caída libre es f es igual a 2x menos 4x más 5. Pero lo estoy soltando desde una zona muy alta, entonces quiero saber cuándo va a tocar el objeto el suelo, ¿sí? Obviamente, digamos que son una altura, pues estaría dado en metros, ¿no? No sé, 80 metros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando quiero saber eso, entonces tú vas a decir, pues, ¿cuál es la independiente? Pues es x. ¿Cuánto quieres? Quiero que sea 5. ¿Qué? 5 segundos. Dejar caer el objeto 5 segundos. Cuando el objeto cae 5 segundos, ¿sí? Voy a tener como resultado la distancia que estuvo cayendo en esos 5 segundos, ¿sí? Por eso digo que en sí es una función que describe un fenómeno, porque puede describir la caída libre de un objeto. Lanzamos una pelota, ¿sí?
de arriba y cuando este cae, ¿sí? Y muchos otros fenómenos, pues, Pero, suponemos ¿qué que- estoy haciendo? ¿Perdón? Te escucho, ¿qué pasó? 4, ¿qué vendría haciendo? El 4, a ver, 4, ¿qué vendría haciendo? el 4, este 4. No veo. ¿Cuál 4? O sea, ¿qué está al lado de 2x? Ah, en sí, esto es una función que yo te di, que, o sea, es una función, el 4x es parte de la función, son partes de la función. La función total es 2x menos 4x más 5, ¿sí? Entonces, cuando O sea, que los que no tienen x sería como que mi acción. O sea, de lo que va a tratar más o menos. No. En este caso, esta función que está aquí, lo voy a cambiar de color. Le voy a poner este morado. Creo que no se ve. Pero en sí, esta función describe cosas. Puede describir un fenómeno, puede describir la caída libre de algún objeto. O sea, es algo que siempre va a ser continuo. Y cuando tú pongas el valor de x, vas a obtener un resultado, ¿sí? En este caso pusimos 80. Y cuando 80 equivale a algo, perdón, cuando x equivale a 80 o un valor, lo sustituimos en esa fórmula y vamos a obtener un resultado. De todos modos, esto fue un ejercicio elaborado en esta sesión. En la próxima clase vamos a ver ejemplos. Podemos ver ejemplos sobre, por ejemplo, el de la caída libre de algún objeto que les comenté. Les puedo poner una imagen de la caída libre y podemos poner o solucionar los ejercicios, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, muchachos? No, profe. ¿No? Bueno, pues si no tienen alguna duda, pues esto sería todo el día de hoy.